A ver, pensemos en esto. ¿Y si las guerras en Medio Oriente en realidad nunca, pero nunca terminan? Esa es la idea, bastante provocadora, que vamos a analizar hoy de la mano del autor Gustavo Beitler y su visión sobre este ciclo que parece no tener fin. Y aquí está el corazón de su argumento, y es realmente potente. Beitler sostiene que Israel en realidad no ha vivido en paz. Ha vivido en una sucesión de pausas entre una guerra y la siguiente. Esta es una idea que, si la pensamos bien, cambia por completo cómo vemos la historia del conflicto. Entonces, partiendo de esa base, el autor nos plantea una pregunta que es tan simple como incómoda. Si el conflicto siempre vuelve, ¿qué significa de verdad ganar una guerra en un contexto así? Para él, las estrategias que se usaron por años, como la contención o la diplomacia, simplemente no funcionaron. Y es que desde su perspectiva, cada una de esas pausas no fue un avance hacia la paz. No, para nada. Fue más bien el tiempo que el adversario usó para recargarse y prepararse para el siguiente round. Ok, pero ¿cómo llega a esta conclusión? Bueno, para respaldar su argumento, el autor nos propone hacer un viaje por la historia, para ver un patrón que, según él, se repite una y otra vez. Y fíjense en este patrón que él describe. Desde la Guerra de Independencia de 1948, pasando por Suez, la Guerra de los 6 días, Yom Kippur, hasta llegar al conflicto con Hezbollah en 2006, el autor identifica lo mismo una y otra vez. Se consiguen victorias militares importantes en el campo de batalla, pero estas terminan en resoluciones políticas que para él solo ponen el conflicto en pausa, no lo resuelven de raíz. Para que quede más claro, el autor hace una comparación muy potente. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Terminó con una rendición incondicional, un final definitivo. En cambio, los conflictos en Medio Oriente, desde su punto de vista, solo han alcanzado pausas armadas. La diferencia es abismal. Y para reforzar su punto, nos da el ejemplo de 1967. Una victoria militar que fue, sin duda, contundente. Pero ¿cuál fue la respuesta política? Un rechazo total. Esto, según Beitler, demuestra que lo que pasaba en el campo de batalla y lo que se decidía en la mesa de negociación eran dos mundos completamente diferentes. Ahora, no pensemos que esto es solo historia antigua. Según el autor, este mismo patrón se repite en conflictos mucho más recientes. Él sostiene que en Gaza, cada alto al fuego con Hamás fue, en la práctica, una oportunidad para que el grupo se reorganizara, se rearmara y recuperara su fuerza militar. Pero ojo, el desafío no es solo entender la historia. El autor también recalca que la amenaza en sí misma ha evolucionado, ha cambiado. Y esto hace que las viejas reglas de la guerra, por así decirlo, ya no apliquen. Y aquí el análisis se pone todavía más complejo. La pregunta que plantea el autor es fundamental. ¿Cómo se derrota realmente a una organización como Hamás o Hezbollah? Porque ya no estamos hablando de un ejército tradicional, de un Estado-nación. Estamos hablando de una ideología que está literalmente metida en el tejido social. Y aquí llegamos a una fecha que para el autor es un punto de quiebre total, el 7 de octubre de 2023. Para él, este día representa el fracaso más rotundo de esa vieja idea de contener la amenaza. Demostró de la forma más brutal que gestionar el conflicto ya no era una opción posible. Bien, y para entender toda esta complejidad, el autor nos pide que ampliemos la mirada, que veamos más allá de los actores inmediatos, y ahí es donde señala a una pieza que considera central en todo esto, Irán. Lo describe como el arquitecto detrás de una red de amenazas que se extiende por toda la región. De hecho, Beitler usa una analogía que es súper clara, la de la raíz y las ramas. Él dice, de poco o nada sirve cortar las ramas, o sea, grupos como Hamás o Hezbollah, si la raíz que los alimenta, la que los financia, entrena y arma, sigue ahí, intacta. Y para él, esa raíz es Irán. Entonces, lo que el autor nos está mostrando aquí es una transformación. La amenaza ya no viene de ejércitos de países, como pasaba antes con Egipto o Siria. No, se ha convertido en otra cosa. Una red de grupos no estatales mucho más escurridizos y por lo tanto más difíciles de enfrentar. Y todo este recorrido, este análisis histórico y estratégico, nos lleva directamente al dilema central que, según Gustavo Beitler, Israel enfrenta justo ahora. Y que quede claro, Beitler no está ofreciendo una salida fácil, para nada. Él plantea la situación actual como una elección entre dos caminos, y ambos tienen riesgos enormes. Por un lado, terminar la guerra demasiado pronto y arriesgarse a que la historia se repita. Por el otro, seguir una guerra sin objetivos claros, lo que tampoco garantiza absolutamente nada. Desde su punto de vista, el debate que vemos en público muchas veces se queda en lo superficial, en eslóganes.
Pero él insiste en que la discusión de verdad, la que importa, es mucho más profunda. Y se resume en una pregunta. ¿Se está condenado a repetir el mismo ciclo una y otra vez? Entonces, para resumir su punto, el verdadero dilema no es elegir entre alto al fuego o rendición incondicional. La pregunta de fondo, la que de verdad importa según el autor, es si se va a encontrar una manera de romper este ciclo de una vez por todas, o si se va a repetir la historia. Y aquí, su conclusión es una advertencia que resume perfectamente todo su análisis. Las guerras que terminan demasiado pronto no traen paz, solo compran tiempo para la siguiente guerra. Así que, como vemos, este análisis de Gustavo Weidler no nos da respuestas fáciles. Al contrario, nos deja con una pregunta final, una que carga con todo el peso de la historia. ¿Se buscará terminar esta guerra de una forma que evite que la siguiente generación tenga que librar exactamente la misma batalla? Una pregunta que, según el autor, es la que definirá el futuro de la región.